Iniciamos nuestra escapada por los orígenes de Castilla en la localidad de Lerma, atravesando su puente de origen romano con elegantes arcadas y potentes tajamares, clave en el antiguo camino a Burgos. Entramos en su casco histórico por la puerta de su antigua muralla, más conocida como el Arco de la Cárcel. Lerma es una ciudad de pasado remoto y legendario, engarzada en la historia de la Castilla eterna. Poco antes del primer milenio, era reconocida por el conde García Fernández como cabeza de alfoz. Alfonso VII tuvo palacio en Lerma y durante los siglos XIII y XIV fue repetidas veces escenario de contiendas entre la aristocracia nobiliaria y los monarcas. Al fin, en 1412, la villa queda vinculada a los Gómez Sandoval, adelantados de Castilla, a los que en 1502 los reyes católicos hacen condes de Lerma. Los Sandoval favorecieron la población, y en especial su tercer conde y primer duque, don Francisco de Sandoval y Rojas, favorito de Felipe III, que la convirtió en una especie de corte ducal, con un gran palacio y un abrumador conjunto de templos y conventos, emulando e incluso compitiendo con la magnificencia de la corona en la corte real de Madrid. El viento de los tiempos y los avatares de la historia han transformado a Lerma en lo que hoy se ofrece a nuestros ojos. Asentada sobre un cerro que domina el Valle de Arlanza, la ciudad de Lerma conserva uno de los cascos urbanos del siglo XVII más importante de España. Tras asomarnos al mirador de la Vega, desde el corredor que enlazaba la residencia del duque y los principales templos, y escuchar el voltear de las campanas, que no sabemos si llaman a la oración o al recuerdo, nos encontramos con la tumba del famoso cura Merino, sacerdote y guerrillero, que desde luego es el héroe más popular de la tierra de Lerma. Pese a todo, el peso del duque deja pocos resquicios para otros protagonismos, y así su palacio y los conventos, cargados de sus blasones, abruman al paseante. Levantó en Lerma hasta 6 conventos y una gran colegiata. Él mismo, viudo y acosado, se acogió a la iglesia y llegó a cardenal, y el pueblo, implacable, inventó el verídico y cruel versito: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Pero dejando en paz a la historia y a los conflictos de conciencia de cada uno, nos dejamos atrapar por las imágenes coloristas y apaciguadoras de la Vega y la Ribera, sin entrar en la polémica de si el Arlanza se traga al Arlanzón, como dicen unos, o al revés, como mantienen otros. ¿Qué más da? Ambos son ríos que resuenan en los versos del romancero, pertenecientes a la Castilla legendaria. Admirando la fuerza y belleza de este espectacular entorno, nos viene a la mente la terminante sentencia de Gómez de la Serna, a propósito de las tierras castellanas, afirmando que, si no fuera por los chopos, Castilla se moriría de pena. Nos incorporamos ya a los espacios por los que discurría la vida de Fernán González, el protoconde soberano de Castilla, héroe legendario de estas tierras. Arriba aún puede verse la ermita de San Pelayo, donde el joven conde hablaba con los eremitas, observaba el vuelo de las aves rapaces y perseguía jabalíes. Junto al río veremos las ruinas de la que fue la gran abadía de San Pedro de Arlanza, que custodió durante siglos las tumbas de Fernán González y su esposa Sancha. Hoy trata de restaurarse el desvalijado monumento, cuyas obras de arte emigraron a otras tierras e incluso cuyas piedras fueron utilizadas para construir carreteras y canalizar ríos. Pero ante todo, el recuerdo de un edificio construido en 1080 en tiempos del Cid, que fue protagonista destacado de los hitos fundamentales del Infantado de Castilla, antecedente de lo que luego sería la Corona de Castilla. Siglos y siglos a nuestra espalda,
Y el hombre actual y el de siempre sigue con la cabeza en otras metas más inmediatas y reconfortantes. ¡Escápate! Entonces, Mari, Covarrubias es una zona de vinos, ¿no? Pues sí, muy antigua. Desde hace muchísimos años aquí el vino, además, bueno, hasta en las casas todos tienen una bodeguita y se hace su vino particular. Y luego, pues bueno, poco a poco, ahora a ver si nos van conociendo la gente y podemos llegar a algo, porque yo creo que son unos vinos muy ricos aquí. Esto es más antiguo todavía que la ribera del Duero, lo que pasa que, bueno, como en todos los sitios se arrancaron las viñas y todo se fue deteriorando. En el 95, pues bueno, apostamos que aquí se podían hacer muy buenos vinos, se podían hacer tintos, empezamos a hacer un tinto y entonces éramos vino de mesa, pero unas bodegas nos unimos de la zona y empezamos a luchar porque nos podían dar una denominación. Luego hemos sido vinos de calidad. Y ahora ya, al estar un año, automáticamente ya te dan la DO, que va a ser denominación Arlanza. Este es un crianza del 2001. Bueno, Mari, pues yo creo que un brindis para que los vinos de la zona sean conocidos, ¿no? Sean conocidos, vale. A la salud de los vinos de la zona. Y entramos en Covarrubias, capital del infantado del mismo nombre. Y lo hacemos por la puerta del Archivo del Adelantamiento de Castilla, edificio imaginado e impulsado por la majestad de Felipe II, cuyos numerosos títulos están presentes en los cuarteles del gran escudo que preside la fachada. Pero hoy ondea en la fachada, para sorpresa del viajero, una bandera de la remota Noruega. El nexo histórico es la princesa Cristina, que está enterrada aquí en Covarrubias, que fue una princesa noruega que viajó desde Noruega a España en el siglo XIII para casarse con uno de los hermanos de Alfonso X el Sabio. Y eso es, digamos, el primer y único que se sepa lazo entre las casas reales noruegas y españolas. Fue una historia un poco olvidada, porque hasta 1958 realmente no había habido ningún acto conmemorativo aquí en Covarrubias, pero sí que había sospechas de que aquí estaba enterrada y un cura aquí de la localidad, don Rufino, puso en marcha una investigación y entonces se determinó que efectivamente el sarcófago que está en el claustro de la Colegiata de Covarrubias contiene los restos de la princesa Cristina. La historia de amor principesco de hace siglos atrae con frecuencia a turistas noruegos que visitan el sepulcro de su princesa, convertida en todo un símbolo del amor, y tocan la campana del mismo, lo que dicen que asegura un próspero casamiento. En la plaza de Doña Urraca encontramos el ayuntamiento, en lo que fue la casa del conde Fernán González. La plaza es su marco festivo principal, en la que se bailan los nuevos ritmos y los de siempre, como la ancestral y trepidante Rueda Chospona, protagonista de las fiestas patronales. Pero más allá de las tradiciones, queremos evocar los orígenes de Castilla, para lo que hay que remontarse al año 978, en el que el conde Garci Fernández, hijo de Fernán González y su esposa Doña Sancha, reúne a la corte de Castilla. Reyes, condes, caballeros, abades, junto a labriegos, eremitas, pastores y otras gentes del pueblo llano para constituir con toda solemnidad una especie de estado independiente y exento, tanto en lo eclesiástico como en lo civil. El Infantado de Covarrubias, cabecera de un amplio dominio extendido por más de 70 pueblos y 20 monasterios, en la que fue frontera meridional con tierra de moros. La colegiata fue sede de una abadía rectora de los vastos dominios del Infantado, y aquí reposan los padres del conde fundador y de otros muchos personajes relevantes. Además, otros muchos tesoros artísticos justifican una detenida visita al interior. Y desde cualquier perspectiva, la visión de Covarrubias resulta arrebatadora. Por ello, los visitantes, siguiendo el ejemplo de las aves, también planean a su modo. Dejándose atrapar por las ofertas de souvenirs, paseando bajo las arboledas, contemplando al paso sus monumentos o simplemente curioseando aquí y allá.
El torreón de Fernán González es uno de los más interesantes ejemplos defensivos del siglo X. Su forma pentagonal, sus 80 pies de altura, la corona de matacanes y sus mínimos ventanales causarían un inmenso respeto, aspecto que ha acentuado la truculenta leyenda medieval de una emparedada condesa. Nos despedimos de Covarrubias desde el río Arlanza, que discurre junto a la Colegiata, y desde el que admiramos el perfil de las murallas de la villa. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Tienes una habitación? Sí. Muy bien. Pues mira, habitación 26. Vale. En la segunda planta. Vale, Pues gracias. sí. La carretera, de poco tráfico, discurre por tierras amenazadas de ser inundadas por las aguas de una proyectada presa. Esa es la sentencia que durante décadas ha amenazado la pequeña aldea de Retuerta, lugar de pacíficos labradores, que no se ha metido con nadie ni quiere desaparecer anegado por las aguas. En nuestro discurrir hacia Silos, encontramos en un austero valle, flanqueado por lomas y montes, entre algunos enebros y encinas, la solitaria y algo olvidada ermita de Santa Cecilia, una apreciada joya histórico-artística del siglo X. Se yergue en airosa posición sobre roca cortada a pico, en el margen izquierdo del río Ura, hoy conocido como Mataviejas. Lo más antiguo de la ermita es la nave, cuya primera referencia documental data del año 924. La portada y la galería porticada se labran en el siglo XII. Y aquí, sobre los bloques de sillería firmados por rudos canteros locales, nuestro viajero se sienta a reflexionar sobre la vida, que durante tantos siglos animaría este espacio hoy solitario y melancólico, del que solo el símbolo de la fe ha resistido la fragilidad de la memoria colectiva. Nos dirigimos al cenobio de Silos, uno de los más antiguos del mundo occidental, que ya era viejo y venerable en tiempos del conde Fernán González. Por el camino van apareciendo calvarios, edificios aislados y mínimos eremitorios en los que no falta el campanil para la llamada a la oración. Y de pronto, Silos, el caserío dominado por la silueta del poderoso monasterio que muestra sus altas torres y paredes entre las que asoma el puntiagudo ciprés del famoso claustro. Antes de visitar el monasterio, el viajero prefiere recorrer algunos rincones del burgo para percatarse de que en el casco urbano conviven palacios y casonas, convertidas hoy en confortables alojamientos, con una arquitectura popular que ha resistido con pocas armas a las iniciativas que tratan de captar y retener al viajero. Entrando en el monasterio, visitamos las piezas principales que se salvaron del naufragio de la desamortización. Los testimonios arqueológicos de la primera vida monástica de Silos, las pinturas anónimas sobre madera y las tallas policromadas a las que generaciones de monjes rezarían en este recinto, como la imagen de Santa Ana, la Virgen y el Niño, obra policromada del siglo XIV. Piezas únicas de la mejor orfebrería, como el cáliz y pátena encargadas por Santo Domingo, que realizaría un orfebre mozárabe, o como la arqueta relicario de los esmaltes de datación románica, así como el tímpano de una de las puertas de la iglesia destruida de Silos, junto a otras numerosas piezas de platería.
El doble claustro monacal de Silos es una de las joyas señeras del arte románico. El piso bajo, el más importante, fue realizado a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII. Veremos toda una colección de encantadores capiteles, que no buscan dar lecciones, sino recrear la vista con formas caprichosas e historiadas. La contemplación del claustro se enriquece con el verdor del patio abacial. Y entre tanto, el viajero sigue descubriendo las formas imaginativas soñadas por el cantero medieval. Los centauros y sagitarios, las arpías y pájaros monstruosos, la vida y la muerte. Así nos dejaremos llevar bajo las arcadas, a veces encontrándonos con visitantes instruidos y también con grupos multitudinarios que acuden a esta especie de meca de la espiritualidad y gran museo de la estética que no deja indiferente a nadie. Y pisando sus suelos y alzando la vista a su artesonado mudéjar y enfrentándonos a algún pórtico románico conservado, llegamos al espacio reservado para atesorar la vieja botica, una gran colección de tarros de Talavera y el laboratorio con el instrumental de otros tiempos. Con ánimo sobrecogido, el viajero abandona este inolvidable recinto y, atravesando el arco de la muralla, pone tierra de por medio. En un paraje rocoso, a más de 1000 metros de altitud, enmarcado por la Peña de Carazo y la Sierra de la Demanda, se encuentra la legendaria localidad de Acinas. Yo siempre vengo a final de verano cuando se hace el cante ahí, que es muy bonito, sí, y que ahí viene mucha gente además de los alrededores, y luego en Santa Lucía porque traen buenos grupos y buena gente. Es que esto es muy interesante, ¿Tú has estado alguna vez cuando es el día este de los tamborileros, que vienen muchos? No. Ah, no, festivales de malabarismo y demás. Sí, claro, vienen de la parte esta de Soria, la parte de Burgos y todo. Se oye desde aquí, a las 4 de la mañana se están oyendo. Están ahí de percusión y demás. Creo que lo hacen antes del verano, junio será, ¿no? Por San Juan o por ahí. Maravilloso para un pueblo de 150 habitantes, ya tiene mérito, ¿eh? Sí, y los jóvenes pues preparan cena para todos los jóvenes, que todavía quedan jóvenes. Menos jóvenes son los árboles fósiles que vamos descubriendo por la villa. Proceden del bosque jurásico que hubo sobre estas tierras hace más de 100 millones de años, cuando dominaban los dinosaurios. San Pedro Apóstol guarda la portada de formas clásicas del templo gótico parroquial. Cuenta con un poderoso torreón de campanas y un esbelto campanil al que se ha encaramado la figura del corazón de Jesús, dominador desde las alturas. También en las alturas se alzan las ruinas del viejo castillo de fines del siglo IX, que gozó de gran importancia por su favorable emplazamiento durante las guerras de los reinos de Castilla y Navarra. El entorno de Silos nos ofrece una sucesión de rocas y relieves que enmarcan la Sierra de la Demanda y dan cobijo a extensos bosques de sabina albar, donde tampoco faltan las encinas, quejigos, rebollos y los ejemplares de ribera. El colorido del cambio de estación y su relajada brisa anima a acercarse a la temerosa hendidura que las aguas labraron pacientemente en la piedra. Las altas rocas es un territorio exclusivo para la fauna más trepadora y desde luego es todo un refugio para el buitre leonado, el halcón peregrino, el gavilán, el azor, las águilas, que aquí se concentran y despliegan sus vuelos majestuosos sobre un territorio que, con toda justicia, consideran su dominio. Nosotros hemos de limitarnos a gozar del espectáculo que se nos ofrece, para después adentrarnos en la hendidura de piedra, con los murmullos del agua que invitan a soñar en la paz del lugar. Y es que nos vamos incorporando a una estrecha y profunda garganta,
Un tajo natural que apenas deja pasar la luz, conocido como Desfiladero de la Yecla. Rincón soberbio y caprichoso de impresionante belleza natural. Un espectacular corte vertical de 80 metros de profundidad y apenas 2 metros de anchura, que puede recorrerse en su totalidad gracias a una pasarela artificial colgada de las paredes de la piedra, con acceso por unas escaleras que se inician a ambos lados del desfiladero. Aquí, el rumor del río salta entre las paredes con el mismo entusiasmo que los monjes cantan en el vecino monasterio de Silos. Peñaranda ha crecido a los pies de su imponente castillo del siglo XV, con sus calles empedradas, sus casonas blasonadas, su botica, su palacio y sus murallas. Podemos afirmar sin dudarlo que esta ciudad es una de las grandes joyas medievales de Castilla y León. En la bajada a la villa iremos identificando sus monumentos principales. El Palacio de los Zúñiga Avellaneda, condes de Miranda, que convirtieron a Peñaranda en capital del ducado. La iglesia renacentista, que fue colegiata de Santa Ana, edificada por Rodrigo Gil de Ontañón. Y la plaza, con sus edificios de arquitectura popular de entramados de madera, y la esbelta picota que daba testimonio del poder ducal. Tras pasear por sus calles, llegamos a la magnífica Plaza Mayor. El Rollo de Justicia, el Palacio de los Zúñiga y el templo, que cubre otro de los laterales de la plaza y ofrece su clásica portada ornamentada con piezas romanas del cercano yacimiento de Clunia. Sin lugar a dudas, es la de Peñaranda una de las más bellas plazas que nos podemos encontrar en tierras castellanas. El camino ha sido largo. Lo mejor es que aprovechemos la tranquilidad de esta estupenda plaza y que estamos en la posada ducal de Peñaranda para soltar la colorida mochila y descansar hasta nuestra siguiente ruta.